Hola, mi nombre es Manuel Area y hablo desde la Universidad de La Laguna. Hoy quisiera abordar la cuestión o la temática referida a lo que son estrategias y herramientas de evaluación con tecnologías digitales, ¿no? Brevemente, yo antes de presentar esas estrategias y herramientas, quisiera recordar o debiéramos tener en cuenta una serie de elementos o características o principios educativos sobre qué es y para qué la evaluación. A ver, normalmente tendemos, el profesorado y el alumnado, sobre todo el universitario, tendemos a vincular, la evaluación es calificación, poner una nota que nos aprueba o nos suspende, digamos, una materia. Evidentemente eso es, digamos, el producto final, pero desde un punto de vista educativo, pedagógico, la evaluación es un fenómeno mucho más complejo que la calificación. Por eso yo creo destacaría esa primera idea. Evaluar no es solo calificar. Calificar es, digamos, un punto de llegada, ya lo comentaré. Otra idea que me parece fundamental y clave que cualquier docente o futuro docente debe tener en cuenta. La evaluación no es una acción hecha por un profesor, profesora, ajena, distinta a lo que es el proceso de enseñanza. Todo lo contrario, todo lo contrario. Tiene que ser, estar inserta, integrada, lo que es el proceso de enseñanza con el proceso evaluador. Por eso apunto. Tiene que haber coherencia entre lo que enseño y lo que evalúo. No puede ser de recibo, no puede ocurrir que yo, por un lado, utilice a lo mejor un tipo de metodología más de corte constructivista, más de trabajo por equipo, más tal, y luego plantear una evaluación individual que lo que solicito es el recuerdo de información, y viceversa. Es decir, por eso hablo de coherencia. Repetiré esta idea en otra ocasión. A la vez apuntarles que, como dije antes, la evaluación es un proceso, no solo un producto. Evidentemente hay un producto final que es esa calificación, pero debe comenzar y tener un recorrido, como digo, a lo largo de toda la enseñanza. Y otra idea importante, al menos desde un punto de vista pedagógico, es que la evaluación, para ser formativa, es decir, para que ayude a aprender al estudiante, tiene que existir feedback, retroalimentación. Es decir, el profesor, profesora, tiene que devolver de algún modo lo que son las valoraciones que ha hecho sobre un trabajo o examen o prueba de un estudiante y ayudarles a mejorar ese producto. Otras ideas importantes. Vamos a ver, existen distintos tipos o formas, como ya pueden imaginarse, de evaluación. Una, que es la que habitualmente hacemos en el contexto, digamos, de nuestro oficio, nuestra profesión docente, es pensar la evaluación como evaluación del estudiante, del aprendizaje del alumno. Y esto nos lleva a plantear, bueno, focalizar el punto de atención evaluativa sobre el aprendizaje implica también que podemos plantearnos quién es el evaluador. Y esto puede ser desde el punto de vista del docente, es el que normalmente hacemos, y eso lleva a que el docente se tenga que plantear lo que se conoce como evaluación continua y evaluación final. Recogeré esto más tarde. Podemos plantearnos la evaluación como una coevaluación, es decir, donde los alumnos entre sí se evalúen, los compañeros, es una evaluación de pares, y podemos pensar también la evaluación exclusivamente desde el punto de vista del estudiante que aprende, desde lo que podríamos llamar una perspectiva autoevaluadora. Yo creo que, al menos desde la complejidad o de la necesidad pedagógica, lo interesante sería combinar estas tres perspectivas. Pero podemos plantearnos también la evaluación no tanto del aprendizaje del estudiante, sino de la propia enseñanza. Evaluar la enseñanza. Y esto también nos lleva a que nos planteemos quién o quiénes o qué perspectivas podemos desarrollar para abordar, como digo, esa evaluación de la enseñanza. Puede ser, fíjense, la administración educativa. Pensando en el contexto universitario, la administración educativa, tenemos ahí un órgano evaluador que es la ANECA, ¿no? Tiene que darnos el visto bueno, tiene que evaluar cualquier propuesta de título que haya que implementarse, llevar a cabo. Y por tanto, el punto de vista o perspectiva que desarrollaría una evaluación externa, como es desde la administración, tiene sus características distintas, ¿no? Otra puede ser que la propia universidad o institución
o si hablamos en otro ámbito educativo, una escuela, pudiera también plantearse la evaluación de lo que se enseña y se desarrolla a nivel formativo dentro de su universidad o sistema escolar. Y evidentemente podríamos hablar también, a lo mejor, una perspectiva de que evalúa esa enseñanza desde una titulación, es decir, el equipo directivo, la dirección académica de una determinada titulación o de un centro, de una facultad, decide hacer también altos en el camino para reflexionar y evaluar las titulaciones que se imparten e intentar siempre la mejora de las mismas. Pero bueno, independientemente de si evaluamos el aprendizaje o evaluamos la enseñanza, hay como 4 preguntas, 4 cuestiones clave que un evaluador, evaluadora, tiene que plantearse, que es ¿quién evalúa? Antes, fíjense que he citado distintas instituciones o distintos agentes educativos, desde el profesor, compañeros o el propio estudiante. Tiene que plantearse para qué evaluar, es decir, cuál es la finalidad de esa evaluación, cómo hacerlo, que es toda la cuestión técnica, procedimental, de estrategias y herramientas a utilizar, y tiene que identificar también qué aspectos, qué dimensiones de la realidad, del aprendizaje, de una titulación, hay que evaluar. Bueno, esas serían como las 4 cuestiones clave de todo proceso de evaluación. Fíjense, les estoy hablando de un proceso de evaluación. Por tanto, a diferencia de cómo se entiende de una forma simplista de que la evaluación es calificación, que eso sería el final, podemos plantearnos, como ahí aparece, 3 grandes fases, 3 grandes momentos, 3 grandes periodos, que no son necesariamente separados, sino que es un continuum, ¿no? Un continuum evaluador, que sería hablar de una evaluación inicial, una evaluación continua y una evaluación final. Casi la idea de proceso así señala que siempre hay un inicio, un desarrollo y una finalización. Y cada una de ellas implica formas o visiones distintas o diferenciadas de la evaluación. De este modo, si hacemos la evaluación inicial al principio de que empezamos a enseñar, nuestra pretensión es, de algún modo, chequear, explorar, conocer, diagnosticar lo que es el conocimiento previo o expectativas, ideas previas que tienen los estudiantes. La evaluación continua es aquella que ocurre durante el propio proceso de enseñanza y tiene que ver con ir evaluando las producciones, los trabajos, lo que hacen los estudiantes en el conjunto de tareas o actividades de enseñanza y evidentemente con una intención formativa, es decir, de que lo que producen los estudiantes uno lo evalúa para decirles cómo deben mejorarlo. Y evidentemente tiene que haber un punto final, tiene que haber lo que se conoce como una evaluación final o sumativa, que es la que fundamentalmente tiene ese carácter sancionador o calificador o de establecer un juicio final de todo el proceso desarrollado por un estudiante y el conjunto de la clase. Vamos ahora a centrarnos en el cómo, que decía antes, en la cuestión más técnica. Les dije, y este es el motivo de este tema, es abordar lo que son las estrategias y herramientas de evaluación con tecnologías. Y ahí fíjense que hay todo un conjunto de estrategias diferenciadas, entremezcladas entre sí. Cada una de ellas tiene sus propias herramientas digitales, pero algunas las comparten entre sí. Y podemos emplear, evidentemente, además de lo que sería el examen tradicional, yo incluso diría que en la evaluación digital, en la evaluación en línea, en la medida de lo posible, evitemos los exámenes, aunque no se puede descartarlos completamente, pero sí utilicemos, como digo, una variedad de estrategias evaluativas diferenciadas. Vamos a ir viendo una a una de forma somera y rápida. A ver, la primera y quizás la más conocida, y yo la verdad que confieso que soy un usuario de las mismas, es lo que se conoce como los cuestionarios o test online. Y es una estrategia absolutamente versátil. Y cuando digo versátil, muy flexible, puede utilizarse desde el inicio del proceso de enseñanza, es decir, para una evaluación inicial, durante la enseñanza y al final de la misma. Al final de la misma sería, en muchas ocasiones, los test o el típico cuestionario de pregunta y respuesta, donde de algún modo se da automatizada la corrección de los mismos. Bien, ese puede ser una forma de uso, ¿no? De hacer, digamos, un examen tipo test,
tipo test, y el alumno lo contesta online. Hay muchas posibilidades en ese sentido. Yo lo utilizo muy poco ya, ese formato. A mí me gusta más la utilización de los cuestionarios online al principio, como diagnóstico. Yo ahí les he puesto una serie de herramientas como Socrative o Kahoot que pueden ayudarnos, digamos, a través de una preparación, como digo, de un pequeño software, una pequeña aplicación que el alumnado va a encontrarse. Uno puede jugar al comienzo de una asignatura, de un curso, de un tema, puede uno proyectar, digamos, una especie de test, de prueba online inicial, y los estudiantes la contestan a través de su teléfono móvil. Y automáticamente, pues, todo el conjunto de la clase puede ver los resultados o las respuestas dadas por el conjunto de la clase. Bueno, puede tener ese valor, digamos, inicial, por supuesto, durante la enseñanza. Yo utilizo también este formato también no solo para chequear conocimientos de los estudiantes, sino también para indagar, explorar opiniones, expectativas, y esto lo hago al principio del inicio de un curso, una materia, y lo hago también hacia el final. Bueno, y ahí, pues como aparece, hay un montón de herramientas, de aplicaciones, de software en la red que pueden utilizar, jugar con ellas, y la mayor parte de los casos son gratuitas y de acceso libre. Bueno, otra técnica muy importante, de verdad, y sobre todo en lo que son procesos metodológicos de corte cualitativo o destinados a lo que es el aprendizaje por proyectos, aprendizaje por tareas o de evaluación continua, como es la estrategia de las rúbricas. Las rúbricas es simplemente una tabla de doble entrada, una matriz, si quieren, donde por una parte aparecen verticalmente una serie de aspectos, dimensiones que van a ser evaluados, es aclararles, hacer visible a los estudiantes, yo te voy a evaluar estos aspectos de tus trabajos, y lógicamente de forma horizontal aparecen, digamos, el nivel o gradación de la valoración a realizar sobre cada uno de esos productos, desde lo que pudiera ser una valoración muy baja o de suspenso, etcétera, hasta la muy alta o de excelencia, ¿no? Y evidentemente en cada una de las casillas hay que hacer, digamos, hay que describir exactamente qué características va a tener el producto, un ensayo, un trabajo, un proyecto hecho por estudiantes o una exposición o lo que sea, y en función de ese cruce pues recibiría la calificación correspondiente. Para mí tiene el gran valor de que antes de comenzar la evaluación el estudiante o los estudiantes pueden ser conscientes de qué se les va a evaluar y con qué criterios. Y eso ayudará, evidentemente, también a ellos a elaborar los productos adecuados. Otra técnica, otra estrategia, que ahora con lo digital está cobrando importancia, es lo que se conoce como los vídeos interactivos. Lo audiovisual cada vez cobra más relevancia en el conjunto de nuestra sociedad y en particular también a la hora de presentar el conocimiento a los estudiantes. Bueno, pues existen herramientas como Edpuzzle, Hypad, Dialogues o PlayPosit que nos permiten, fíjense, agarrar un determinado vídeo, evidentemente dedicado o didáctico, destinado a los estudiantes, y hacer altos en el camino para formularles preguntas sobre lo visto o no visto, o plantearle alternativas, ¿no? Es decir, escoge esto o esto otro, y según la respuesta del estudiante, el vídeo actuará de una forma u otra. Y tiene ahí, como les digo, un valor tanto de evaluación continua o para ayudar al estudiante a que se concentre en la visualización del vídeo, o puede ser evidentemente un instrumento de evaluación final para comprobar la adquisición de conocimiento. Otra técnica, estrategia muy importante también es lo que se conoce como el portafolio digital o el portfolio. Y viene a ser, también es una técnica, estrategia muy coherente con lo que son
metodologías activas, metodologías destinadas al aprendizaje constructivo por parte de los estudiantes. ¿Por qué es coherente esto? Porque el portafolio digital no es más que un espacio online donde el estudiante va depositando todos los productos que va realizando, es decir, desde elaborar un ensayo, elaborar una prueba tipo test, elaborar un video, todo lo que va haciendo un estudiante, como consecuencia de lo que le vamos solicitando, va quedando, digamos, registrado y organizado en un entorno digital al que tiene acceso el profesor o profesora. Y lo que sí es importante, y yo destaco esto, es que el portafolio digital no solo es un almacén, digamos, de productos que ha elaborado el alumno, sino también debiera ser un espacio donde este estudiante tiene que incorporar la reflexión sobre la experiencia que ha desarrollado. Tiene que incorporar su análisis, su construcción, por decirlo de algún modo, su construcción personal del conocimiento a partir de lo aprendido. Y para mí el e-portafolio, su gran valor, como les digo, no solo es almacenar y hacer, digamos, fácilmente accesible al docente los productos de los estudiantes, sino obligar de algún modo a solicitar al estudiante que piense, que reflexione, que construya conocimiento a partir, digamos, de su experiencia práctica. Hay, como ven ahí, también herramientas en la red que permiten esto, desde un software o aplicación como Mahara, el SISO, y fíjense, hay otros espacios, yo lo he utilizado con mis estudiantes, que aunque no son aplicaciones creadas específicamente para la construcción del portafolio electrónico, permiten hacer esta tarea, como digo, de recopilación y reflexión. Y para ello están los blogs tipo Blogger, WordPress o el propio Google Drive. Bueno, otra técnica, la nombré antes, es la de la coevaluación o evaluación entre pares, es decir, pedir a cada estudiante o grupo de estudiantes que se evalúen entre sí. A mi modo de ver, esto supone, digamos, tiene sus peligros y sus potenciales, como cualquier herramienta evaluativa, y podemos emplear cualquiera de las herramientas que he nombrado antes. Podemos hacer rúbricas, donde un grupo de estudiantes con esa rúbrica lo aplican y evalúan el trabajo de otro grupo de estudiantes, podemos hacer algún cuestionario online donde den respuesta, o podemos pedir algún tipo de documento más tipo portafolio a estos estudiantes para que de algún modo hagan ese análisis y comunicación de la evaluación de los trabajos de sus colegas o compañeros. Otra técnica, también vinculada con lo que he nombrado anteriormente, es la autoevaluación. Y para ello es pedirle, solicitarle a cada estudiante que haga, digamos, un chequeo de lo que ha hecho y se ponga una determinada calificación o un comentario global. Y como decía antes, las herramientas son las mismas del e-portafolio, hemos de utilizar seguramente las rúbricas para guiar y facilitar esa autoevaluación, etcétera. No me detengo mucho a ello. Sí voy a destacar esto que está apareciendo últimamente, y lo pueden encontrar en la bibliografía, como es el concepto de Learning Analytics o analíticas del aprendizaje. Que en pocas palabras, esto todavía está arrancando y aún no está incorporado a la tradición y práctica pedagógica de los docentes. Pero está ahí y creo que debemos conocerlo por lo menos. Está basado en lo que es el conjunto de registros tecnológicos de los datos que vamos dejando profesores y estudiantes, sobre todo en este caso el alumnado, en plataformas o en espacios online. Es decir, cada alumno, alumna, cuando entra en un entorno digital, tipo Moodle o LMS o como que quieran considerarlo, va dejando huella, registro de toda su actividad. Bueno, pues esa multitud de datos pueden ser reorganizados, pueden ser intercalados entre sí y ser representados mediante gráficas, etcétera. Y claro, eso nos ofrece, digamos, una visualización de la acción, de la actividad de los estudiantes que pudiera ser útil a cada docente para, yo diría, complementar, no basar como única fuente evaluativa, pero complementar otras que haya empleado, ¿no? Y ahí hay, digamos, aplicaciones
que ayudan, digamos, a esta sistematización y organización de la cantidad de datos de registros digitales y que se haga, como digo, visible, al menos icónicamente, al profesorado. Ahí puedo nombrar Orange, Gizmo, Nime, etcétera, etcétera. Y finalmente, no es una técnica o estrategia concreta de evaluación, pero sí la tecnología lo está permitiendo. Existen lo que pudiéramos llamar una serie de gestores del control y de la evaluación de los estudiantes, es decir, herramientas, aplicaciones, software que permite organizar y sistematizar en un único espacio online todas las calificaciones, las actuaciones que van produciendo los estudiantes, ¿no? Herramientas que ayudan a esa gestión y organización de todas las actividades evaluadoras y de enseñanza son Idoceo, Aditio, Cuaderno del Profesor y de algún modo, y por eso lo he puesto ahí también, lo que es Moodle. Moodle también tiene estos sistemas de gestión de la actividad de los estudiantes solo accesibles al profesor y por ello recomendaría evidentemente que cualquier docente que quiera evaluar lo tenga también en cuenta. Y voy acabando ya con una serie de consejos o sugerencias a modo de síntesis de lo que serían los usos de estrategias y herramientas digitales para la evaluación. Uno de ellos, a ver, y es de algún modo, como digo, reiterar algo de lo que ya he apuntado. Cualquiera de esas herramientas, cualquiera de esas estrategias son versátiles. No tienen una única funcionalidad, sino que va a depender enormemente de la metodología y decisiones de cada profesor. Por eso son multifuncionales. Yo puedo utilizar los test al principio, durante y al final de mi clase. Puedo utilizar los test para medir el conocimiento o puedo utilizar los test para indagar, explorar opiniones. Como ven, esa multifuncionalidad es diversa, ¿no? Y esa versatilidad. Por eso yo destacaría que es el docente quien tiene que tomar la decisión adecuada de seleccionar la herramienta tecnología en función de su metodología e intereses y digamos, modelo de evaluación del aprendizaje. Y siempre insisto que debe existir coherencia entre cómo enseño, la metodología que utilizo y, por tanto, lo que supuestamente estoy prodigando, estimulando, animando a que aprendan los estudiantes con lo que voy a medir, a evaluar y las herramientas adecuadas para ello. Y voy finalizando con estas últimas ideas. La evaluación no debe improvisarse, hay que pensarlo, planificarlo. Igual que hablamos de que es necesario diseñar o planificar la enseñanza, tenemos que hacerlo también planificar la evaluación. Insisto, para seleccionar las herramientas adecuadas para que haya coherencia metodológica y evaluativa y la evaluación esté integrada plenamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Debe, como les digo, ser de algún modo, si no negociada, sí al menos puesta, visible, presentada ante los estudiantes antes de comenzar lo que es la enseñanza. Es decir, el alumnado tiene que saber cómo se les va a evaluar y en la medida de lo posible, como les digo, comentarlo, negociarlo para que se lo apropien. Y tiene que haber feedback, retroalimentación, no puede ser que el estudiante se entere de la evaluación al final, cuando se cubre un acta, sino tiene que haber, como digo, una retroalimentación constante a lo largo de todo el proceso para que esa evaluación de algún modo ayude a mejorar los productos de los estudiantes. Y ya la última idea, la evaluación también tiene que ser evaluada. Es decir, la experiencia evaluadora que desarrolla un profesor, una profesora, tiene que someterla también a una especie de reflexión, de chequeo, de pensar sobre la evaluación cara a detectar qué ha funcionado y lo que no. Y esto planificarlo, evidentemente, para mejorarlo hacia al curso siguiente. Y nada más, espero que todo esto haya servido para darles una panorámica de las posibilidades de la evaluación que van más allá, como les digo, de una simple calificación en un examen o una prueba online. Muchas gracias.